Ok chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la clase que tenemos preparada para ustedes el día de hoy. Vamos a trabajar un avance por el curso de aritmética. El tema a tratar es el de potenciación. Trabajar potenciación, chicos, es hablar sí, sobre una de las operaciones básicas de la matemática. Vamos a conocer cuáles son las leyes de exponentes, ¿sí? Y vamos a ver en qué situación se pueden trabajar para los diferentes ejercicios a continuación. Empezamos, profesor. La potenciación es una multiplicación de varios factores iguales, la cual se considera una multiplicación abreviada. En este caso, profesor, vamos a tener nosotros al número de a elevado a la n, siendo n el valor del exponente. N va a determinar la cantidad de veces que se va a multiplicar el valor de la base, que en este caso vendría a ser a, determinando como respuesta el valor de la potencia. ¿Sí? Este vendría a ser, profesor, el procedimiento para poder determinar a la potenciación. Ahora, la primera propiedad elemental, profesor, me dice, propiedad natural del exponente natural. Si tenemos a elevado a la n, en este caso, profesor, se considera que n es la cantidad de veces que se multiplica el valor de a. La observación que vamos a tener es que todo número elevado a la 0 va a ser considerado con el valor de 1, mientras que todo número elevado a la 1 va a ser considerado con su mismo valor, en este caso el valor de a. Profesor, ¿qué es lo que pasa si el exponente fuera negativo? Lo que tendríamos que hacer en este caso para poder determinar al exponente positivo, pasándolo de negativo a positivo, sería invertir el valor del número. En este caso, profesor, el número se está expresando en la forma de a sobre b. Con un exponente negativo, para hacer que este se haga positivo, invertiríamos a b que pase a la parte superior y b y a la parte inferior. De tal manera, profesor, tendríamos que determinar a sobre b elevado a la menos n como b sobre a elevado a la n. Ten en cuenta que en este caso a tenga que ser diferente de 0. ¿Sí? La observación que vamos a tener, profesor, si en este caso a no estuviera en la forma de fracción, ¿no? Si fuera un valor entero, vamos a determinar en este caso que elevado al exponente negativo sería 1 sobre a. Teniendo en cuenta, profesor, que en este caso todo número entero está dividido sobre 1, por lo tanto el 1 pasa a la parte superior y a la parte inferior. Luego, si tuviéramos, profesor, el caso en el que 1 está dividido entre a la menos 1, este valor pasaría a ser positivo, profesor, siempre y cuando a vaya a la parte superior y 1 a la parte inferior. Recuerda en este caso que si a está dividido entre 1, no varía el valor. ¿Sí? Ahí tenemos, profesor, las primeras propiedades. Vamos a continuar. La siguiente propiedad me dice, profesor, ¿qué es lo que pasa si nosotros multiplicamos valores iguales? A la m por a la n por a la p. Al producto, profesor, de números iguales, se le suman sus exponentes. ¿Sí? Y en el caso de que, profesor, se quiera dividir a números iguales, los exponentes de los mismos no se van a sumar, sino se van a restar. Como procedimiento inverso a la suma, ¿no? Mientras que se multiplica, se suma, mientras que se divide, se resta. En este caso, la forma general la vamos a tener aquí. Profesor, ¿qué es lo que pasa si tuviéramos a la m sobre a la n? Bueno, usted resta los exponentes, como m menos n. Pero, profe, si tuviéramos el exponente negativo para el número que va en la parte inferior, ¿qué hacemos? Aplique de la misma manera. M restado del negativo de n, profesor. Menos por menos se va a hacer más para que finalmente el resultado dé valor de suma al exponente. Continuando, profesor, con las propiedades, vamos a tener aquí la potencia de potencia, que hace referencia, profesor, que si un número elevado a un valor m y este elevado a un valor n, usted podría invertir el orden de los exponentes, teniendo en cuenta que estos se van a multiplicar. Y va a hacer cumplir aquella propiedad que te indica que el orden de los factores no altera el resultado. O sea, usted podría elevar a la m a la n o a la n a la m. De todas maneras, el producto se va a dar para las potencias. Profesor, hay que tener en cuenta que es distinto poder manejar el exponente de exponente con la potencia de potencia. En este caso, profesor, usted va a tener a la m elevado a la n, donde m afecta a para luego afectarse por n, mientras que en este caso m debería verse afecto por n y a afecto por el resultado de m a la n. Es distinto poder manejarlo. Otra situación, profesor, se va a dar cuando tiene potencia de un producto y un cociente. En este caso, el exponente va a afectar tanto a ambos factores del producto como al, dividendo y divisor de una división. A continuación me dice, una potencia es negativa si su base es negativa y su exponente es impar. En este caso, profesor, para todo valor
negativo elevado a un exponente impar, el resultado va a ser negativo. Luego me dice, las potencias de dos números opuestos elevados a un mismo exponente son, bueno, un exponente par son iguales. Si fuera en este caso, profesor, un número, valor positivo o valor negativo. Si el exponente fuera par, en ambos casos el resultado va a ser el mismo. Este para a a la n y este para a la n. Recuerde, profesor, que todo número elevado, o sea, todo número negativo elevado al exponente par pasará a ser positivo. Vamos a empezar a desarrollar los ejercicios, chicos, para el tema del día de hoy. Está sencillo. Primero me pide acá, profesor, reduce el valor de E. Vamos a reducirlo en función de 15, teniendo en cuenta, profesor, que si estamos multiplicando todos los valores de 15, vamos a conservar a 15. Y recuerda que para los exponentes, cuando usted multiplica, va a sumar. Pero en este caso, profesor, vamos a tener exponente 8, exponente 9, exponente 16 y un exponente negativo 34. Pero, profe, usted me dijo que se sumaban los exponentes. Claro, estoy sumando un valor negativo, por lo tanto, este se restaría. Teniendo en cuenta, profesor, que el exponente final sería 8 más 9, que va a ser 17. Y 17 sumado con 16 va a ser 33. Profesor, va a ser 15 elevado a la 33 menos 34. Pero, profe, ¿es o no es acaso que 33 menos 34 es igual a menos 1? Sí, es igual a menos 1. Y si fuera el exponente negativo, ¿qué forma deberíamos darle? 1 sobre 15 para que se haga positivo. Recuerda que se invierte el número cuando tenemos un valor negativo. Respuesta para la pregunta número 1. En la pregunta número 2, profesor, me dice lo siguiente. Ahí está. Vamos a reducir. Me dice, profesor, reduce el valor de A. En este caso, primero tendríamos que sumar los exponentes de los valores que se están multiplicando. 7 a la 20 por 7 a la menos 8. Vamos a sumar un valor positivo con uno negativo. Por lo tanto, usted tendrá 7 a la 20 menos 8. Pero, profe, se suma. Claro, estoy sumando un valor negativo, por eso se está restando. Luego, profesor, acá va a tener 7 a la 10 por 7 al cuadrado, o sea, 7 a la 10 más 2. Si es así, usted aplica los resultados de las operaciones. 7 a la 20 menos 8 va a ser 7 a la 12. Y 7 a la 10 más 2 también va a ser 7 a la 12. Profe, si acá usted divide dos números iguales, el resultado va a ser 1. O sencillamente 7 a la 12 sobre 7 a la 12 va a ser 7 a la 12 menos 12, que hace 7 a la 0. Pero 7 a la 0 igual me daría el resultado 1 y respuesta para la pregunta número 2. En la pregunta número 3 vamos a tener, profesor, que aplicar el exponente en cada caso. Recuerde que aquí vamos a tener que multiplicar los exponentes. E va a ser igual, profesor, a 5 a la sexta, que es 3 por 2, por 5 a la menos 1 por menos 4 va a ser 5 a la cuarta, porque menos por menos me da más. Luego, profesor, vamos a tener 5 a la 4 por menos 1, vendría a ser a la menos 4. Y aquí, profesor, vamos a tener a 5 a la quinta por menos 1, o sea, 5 a la menos 5. En este caso, profesor, para poder determinar el valor del exponente de 5, como todo se está multiplicando, vamos a sumar el exponente 6, el exponente 4, el exponente menos 4 y el exponente menos 5. Profe, 4 positivo con 4 negativo se van y 6 menos 5 me resulta 1, siendo este el exponente final de 5 y dando como respuesta, profesor, el valor de 5 en la pregunta número 3. Respuesta. En la pregunta número 4, igual me pide simplificar, profesor. A diferencia del caso anterior, aquí lo que usted debe de hacer es descomponer a los números, puesto que usted no va a poder trabajar con números diferentes y bueno, por más que los exponentes sean iguales, no los va a poder trabajar. Solamente usted puede trabajar con números iguales que multiplicados o divididos puedan reaccionar a sus exponentes. En este caso, lo ideal sería descomponer. 15, profesor, elevado al cubo es igual a 5 por 3, que es 15 elevado al cubo, por 35, profesor, que va a ser igual a 5 por 7, y este va a estar elevado al cuadrado. Todo dividido, profesor, por 21, que va a ser igual a 7 multiplicado por 3 elevado al cuadrado. Y finalmente 625, profesor, que es igual a 5 elevado a la cuarta, ¿verdad? 5 por 5, 25, por 5, 125, y por 5 sería 5 a la cuarta. ¿Cómo vamos a desarrollar esto, profesor? Aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Exponente va a afectar a cada uno de los factores. 5 al cubo por 3 al cubo
por 5 al cuadrado por 7 al cuadrado. Todo dividido, profesor, ¿sobre cuánto? 7 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 a la cuarta. En este caso, profesor, usted va a tomar a cada uno de los valores por su base. 5 al cubo por 5 al cuadrado se suman los exponentes como 5 a la quinta. Por 3 al cubo por 7 al cuadrado. Esto lo va a dividir, acuérdese que aquí el orden de los factores no va a alterar el resultado, por lo tanto, le voy a dar forma de 5 a la cuarta, que sé que está aquí, por 3 al cuadrado por 7 al cuadrado. Profesor, reste los exponentes de las bases iguales. 5 a la quinta entre 5 a la cuarta es 5 a la 1 o solamente 5. 3 al cuadrado entre 3 al cubo entre 3 al cuadrado es 3 a la 1, sencillamente 3. 7 al cuadrado entre 7 al cuadrado se simplifica haciéndose 1, entonces se multiplica y no importa, igual el resultado seguirá siendo el mismo. 15 por 3, o mejor dicho, 5 por 3 me resulta 15 como respuesta final para la pregunta número 4. En la pregunta número 5, profesor, igual, vamos a volver a reducir. La recomendación es que usted descomponga. En este caso, el valor de profesor va a ser igual a 12 por 2. Ojo que 12 es 2 al cuadrado por 3. 2 al cuadrado es 4 y por 3 me va a dar 12 y todo va a estar elevado al cuadrado. En este caso, 20 va a ser igual 2 al cuadrado, que es 4, ¿no? Multiplicado por 5 me da 20. Y esto está nuevamente elevado al cuadrado. Todo lo volvemos a dividir. 18 al cubo. 18, profesores, 2 por 3 al cuadrado. 2 por 9, ¿cierto? Que está elevado al cubo. Y luego, profesor, 25, que es 5 elevado al cuadrado. Bueno, profesor, en este caso usted lo que va a tener que hacer es repartir los exponentes. 2 al cuadrado es 2 elevado a la cuarta. Acuérdese, profesor, que el exponente por el exponente se multiplican. Aquí vamos a tener 3 elevado al cuadrado. Acá de igual manera, 2 elevado al cuadrado y elevado al cuadrado, o sea, 2 elevado a la cuarta por 5 elevado al cuadrado. Dividido todo, profesor, ¿entre quién? 2 elevado al cubo va a ser igual a 2 al cubo, bueno, no cambia, ¿no? 2 al cubo. 3 al cuadrado al cubo va a ser igual a 3 a la sexta, ¿sí? 3 a la sexta. Por, profesor, en este caso, 5 al cuadrado. Aquí usted ya puede ir simplificando 5 al cuadrado con 5 al cuadrado para que no lo afecte. Va a tener 2 a la cuarta por 2 a la cuarta es 2 a la octava, multiplicado por 3 al cuadrado. Acuérdense que esto se va a dividir entre 2 al cubo, ¿sí? Por 3 a la sexta. Profesor, reste los exponentes de las mismas bases. 2 a la octava entre 2 al cubo se restan los exponentes para que le quede 2 a la quinta. Y en este caso, profesor, usted multiplica por 3 al cuadrado entre 3 a la sexta, que sería 3 a la menos 4, ¿sí? Si usted quiere desarrollar el ejercicio, podría desarrollarlo, ¿no? 2 a la quinta es 32 y 3 a la cuarta negativo vendría a ser 1 sobre 81, dándome como respuesta, profesor, el valor de 32 sobre 80 sobre 81. ¿Sí? Acuérdate que este, por ser exponente negativo, tiene que invertir a 1 sobre 3 a la cuarta y 3 a la cuarta es 81. Ahí tenemos la respuesta para la pregunta 5. En la pregunta 6, profesor, vamos a reducir otra vez, en este caso el valor de E, que ya tenemos a todos como menos 6, ¿no? Profesor, desarrolle todo en función de menos 6. Menos 6 se va a ver afecto. Multiplica, o sea, suma los exponentes. 8 más menos 9, que es el exponente, y suma también el menos 10. ¿Sí? Esto lo va a dividir entre quién, profesor? Entre menos 6 elevado a la 5 más menos 6. Acuérdese el teorema de signos. En este caso, profesor, usted va a tener 8 menos 9 menos 10 vendría a ser menos 11, porque tendría 8 positivo y 19 negativo, o sea, menos 11, para que tenga menos 6 elevado a la menos 11. Y por aquí, profesor, va a tener usted a menos 6 elevado a la ¿cuánto? Menos 6 elevado a la 5. Menos 6 va a ser menos 1. Muy bien. Finalmente, profesor, esto va a ser igual a menos 6 elevado a la, acuérdense que aquí va a restar menos 11 menos menos 1. Menos por menos va a ser más, o sea, va a ser menos 11 más 1, que sería menos 6 elevado a la menos 10.
Pero, profe, recuerde algo, si su exponente es negativo, usted puede invertir el número, haciendo que este sea 1 sobre menos 6 elevado a la 10. Sería positivo ya el valor. Profe, recuerde también que en este caso, todo número negativo elevado a un exponente par sería positivo, obteniendo 1 a la 6 elevado, 1 sobre 6 elevado a la 10. Como respuesta, profesor, para el ejercicio número 6. Bueno, así lo podemos expresar. No va a ser necesario multiplicarlo, profesor, porque tendría que multiplicar 10 veces 6. Recuerde que la potenciación justamente se desarrolla para evitar estar expresando números tan grandes. Vamos por la pregunta 7. Profesor, vamos a hacer lo mismo en teoría de exponentes, pero ahora vamos a utilizar variables. Tenemos a elevado a la 3n elevado por a elevado a la 5n por a elevado a la 9n sobre a la 7n por a la 6n. En este caso, profesor, determine usted la suma de exponentes. 3n más 5n más 9n y lo va a dividir en este caso entre a la 7n más 6n. Y esto resulta, profesor, a elevado a la 16. Sume 3 más 5 más 7 resulta 17. O sea, va a ser a la 17n sobre, profesor, a la 7 más 6 vendría a ser 13n. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A elevado a la 16. Profe, acá usted aplica diferencia de exponentes porque está dividiendo. Por lo tanto, sería a la 17n menos 13n a la 4n. Y esto va a ser igual a la 16. Profe, si a es igual a entonces se cumple que 4n tenga que ser igual a 16. Y si 4n es igual a 16, ¿cuál tendría que ser el valor de n? El valor de n tendría que ser 4, como respuesta para la pregunta número 7. En la pregunta número 8, vamos a tener una situación similar. En este caso, profesor, tendríamos que dividir a dos expresiones para que te determine 4 sobre 7 elevado a la 20. Recordando, profesor, en este caso, la división de fracciones, recuerde que usted va a tener 4, ojo, acá repartimos el exponente para 4 y para 27. 4 elevado a la 24 sobre 7 elevado a la 24 sobre, profesor, vamos a dividir 7 elevado a la menos a sobre 4 elevado a la menos a. Recuerda que todo esto va a ser igual a 4 sobre 7 elevado a la 20 y 20, ¿ya? Porque en este caso se reparte el exponente para cada caso. Profesor, aplique extremos y aplique medios. En este caso, el producto de extremos va a ser igual a 4 elevado a la 24 por 4 elevado a la menos a sobre 7 elevado a la 24 por 7 elevado a la menos a. Profe, aquí como está multiplicando va a sumar los exponentes. Va a ser 4 elevado a la 24 menos a sobre 7 elevado a la 24 menos a. Donde se debe cumplir, profesor, que 7 elevado a la 24 menos a y 4 elevado a la 24 menos a sigue igual a la 4 a la 20 sobre 7 a la 20. Pero, profe, si 4 y 7 son iguales, entonces se debe cumplir que 24 menos a para ambos casos tenga que ser igual a 20. Donde a tomaría, profesor, valor de 4 para la pregunta número 8 nuevamente. Tenemos respuesta y procederemos a avanzar con la pregunta número 9. En la pregunta número 9, chicos, vamos a tener la misma situación. Aplíquela, profesor. ¿Qué cosa? Bueno, vamos a tener división de fracciones donde el resultado debería ser 11 sobre 5, ojo que elevado a la 20 cada uno, ¿no? Se reparten los exponentes, dividido sobre 5 a la menos n sobre 11 a la menos n. Aplicamos extremos y aplicamos medios, y esto tiene que ser igual a 11 a la 18 sobre 5 a la 18. Profesor, de aquí, multiplique los medios y extremos. Los extremos van a ser 11 a la 20 por 11 a la menos n, mientras que los medios van a ser 5 a la 20 por 5 a la menos n. Profesor, suma de exponentes, porque está multiplicando, sería 11 a la 20 y le va a sumar el menos n, o sea, se le resta n, sobre 5 a la 20 menos n. Profe, de acá se debe cumplir que como 11 es igual a 11 y 5 es igual a 5, entonces 20 menos n tenga que ser igual a 18, siendo el valor de n 2 como respuesta para la pregunta número 9. Finalmente, en la pregunta número 10 vamos a aplicar el exponente de exponente en cada caso para luego, profesor, tener que simplificar. Vamos a tener
E va a ser igual, profesor, a 9 a la 3n por 9 a la 4n por 9 a la 5n. Y dividirlo, profesor, en este caso, entre 9 a la 5n por 9 a la 2n por 9 a la 5n. Aquí, profesor, aplique suma de exponentes para que 9 esté elevado a la 3n más 4n más 5n, que resulta a la 12n, sobre 9 a la 5n más 2n más 5n, que sería a la 12n. Profesor, al dividir dos números iguales, el resultado final va a ser 1. Y si este es el valor, recuerde que también coincide con 9 elevado a la 0, que también resulta 1. Respuesta para la pregunta número 10, chicos, y de esta manera hemos terminado nuestra práctica. Recuerden que ustedes tienen, en este caso, una tareita para poder desarrollar, ¿sí? Que tienen que enviarla a este correo. Una vez que lo hagan en su cuaderno, le toman una fotito, se lo mandan al Gmail indicando el grado, nombre y tema que estamos trabajando. ¿Sí? Acá están las 4 preguntas que van para ustedes y espero sus respuestas, profesor. Espero sus respuestas lo antes posible. Muchísimas gracias por su atención. Ya nos estamos viendo. Cuídense mucho.